Dios los bendiga, hermanos. Quiero en esta mañana reflexionar sobre cómo encontrar los pensamientos de Dios para llegar a hacer su voluntad. Desde hace varias semanas, hermanos, he estado meditando sobre tratar de encontrar el propósito de Dios en mi vida. Y pensando de que después de tanto tiempo de haber estado en esta congregación y tratando de entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, he llegado a la conclusión de que para que haga sentido lo que nosotros estamos haciendo o para que nosotros continuemos, tenemos que entrar en el sentir del Señor. Tenemos que conectar con sus pensamientos. Tenemos que trascender hacia algo mayor. Y yo sé, hermanos, que Dios tiene algo mayor para cada uno de nosotros. Si ustedes se dan cuenta, hemos estado sobre la base, sobre el cimiento de la palabra del Señor y continuamos ahí. Pero de repente yo sentía un sentir que es necesario, que tenemos que avanzar y no quedarnos en la condición en la que estamos actualmente. Sabemos que la primera fase de nuestra caminata espiritual, que es sobre la base del atrio, es quizás la mayor parte del tiempo en la que vamos a pasar, pero es necesario que cada uno de nosotros podamos entrar en esa voluntad de Dios a través de lo que Él quiere, porque Él tiene un propósito y Él se está moviendo, pero el punto es que no logramos conectar con sus pensamientos, con lo que Él quiere. Entonces necesitamos que Él nos pueda hablar, que Él nos pueda decir qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Quisiera que me acompañaran a Hebreos Hebreos 4:12. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Hermanos, imagínense lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra nuestra alma, nuestro espíritu, o sea que penetra nuestras entrañas espirituales, penetra como una espada doble filo. Y esa palabra es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque cuando la palabra de Él, que es perfecta, penetra nuestro ser, para que se dé ese punto que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es porque su palabra perfecta confronta lo que nosotros somos. Porque cuando la palabra del Señor viene sobre nuestras vidas y nosotros nos movemos en nuestros pensamientos, pero vienen sus pensamientos a través de su palabra, cuando penetran, y simplemente cuando se confronta la palabra de Dios con la nuestra, nos damos cuenta de que no hay un enlace perfecto en lo que Él quiere, porque nosotros vamos por un lado y los pensamientos de Dios van por otro lado. Y cuando viene la palabra de Dios como una espada de doble filo, fácilmente se puede discernir lo que estamos pensando. Nuestros pensamientos son confrontados con el Señor. ¿Por qué? Porque no estamos siendo encajados en ese molde de lo que es la palabra de Dios, y nosotros podemos entender que no es ese el camino por el que debemos de seguir. Entonces, lo primero que debe suceder para empalmar con los pensamientos de Él y caminar en su voluntad es que tiene que venir su palabra sobre nuestras vidas y ser confrontados. Porque si somos confrontados y nuestro corazón está dispuesto para seguir, lo que es lo que va a suceder. Vamos a arrepentirnos. Hermanos, necesitamos ser confrontados por el Señor en esta mañana. Necesitamos que Él venga, que nos visite y que pueda hablar en nuestros corazones y nos pueda decir: no, este no es el camino. Pero tiene que penetrar hasta dentro de nuestros corazones para que nosotros, al escuchar su voz, podamos cambiar de rumbo y decirle: Señor, sí, Señor, gracias por esa palabra que está viniendo a mi corazón. Reconozco que he estado caminando por mis propias sendas y no he seguido lo que tú quieres para mi vida.
necesitamos clamarle al Señor para que Él pueda venir con su palabra y que pueda transformar nuestras vidas. Quisiera que me acompañaran a Efesios cinco 15. Vamos a leer hasta el 19. Y dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones. Aquí, hermanos, el Señor nos dice que debemos de caminar con diligencia. O sea que no debemos de caminar descuidadamente sobre nuestras vidas, porque los días son malos. No sé si han podido ustedes sentir, pero siento que las cosas hoy van más rápido. No sé si se han dado cuenta en cuanto a las señales que estamos viendo. Pero es que las cosas van, o sea, uno no termina de entender, digamos, está tratando de analizar algunos acontecimientos que se vienen dando y ya se viene dando otros acontecimientos. O sea que como que los días se van haciendo más acelerados y nos damos cuenta que las señales cada vez son mayores. Por lo tanto, hermanos, es tiempo que nosotros retomemos nuestra caminata, nuestra relación con Dios, y que de alguna manera nos preguntemos si realmente en este tiempo nosotros estamos caminando en la voluntad del Señor. Si hemos avanzado, si verdaderamente estamos esforzándonos, tratando de encontrar lo que Él quiere. Se supone que en la medida que el tiempo va acelerando y los eventos van calzando y los acontecimientos que se van dando van siendo cada vez más fuertes, la pregunta es: ¿qué debe estar pasando con su iglesia?
¿Qué debe estar pasando con sus hijos? Se supone que paralelamente, en la medida que los acontecimientos se van dando, los tiempos de aflicción que estamos viviendo, y de hecho todos estamos conscientes que todos estamos con mascarilla en este momento. ¿Cuándo íbamos a pensar que eso iba a pasar? Y es una situación global. Nunca. Hermanos, estamos en tiempos de aflicción. Por no mencionar otras cosas que se están dando y las que van a venir. Pero paralelamente a esto que se está dando, ¿qué es lo que está causando esto en los hijos de Dios? Se supone que si paralelamente, fíjense, si los acontecimientos cada vez suben más, por decir algo, sube más la temperatura de la prueba, se supone que sus hijos deben de estar también avanzando en la medida de que los tiempos se ponen más difíciles. Los hijos de Dios deben cada vez acercarse más a la voluntad de Él y estarse preparando para lo que viene, porque sin duda alguna el Señor tiene un plan para este reino o para su reino. Su plan se va a ejecutar a la perfección. El punto es que el Señor nos encuentre trabajando para ese plan, no para mi plan. Y se supone que deberíamos de estar avanzando. Leo aquí, tal vez no lo busquemos para avanzar. Acerca, Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Lo que nos dice esta palabra es, después de haber estado tanto tiempo escudriñando la palabra, deberíamos de dejar de ser niños y deberíamos ser ya adultos. Debemos de avanzar y dejar de estar tomando leche
Debemos de estar ya empezando a comer alimento sólido. Debemos de trascender y madurar, porque los tiempos que estamos viviendo son malos. Ya no hay tiempo para detenernos y distraernos. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos que entrar en sus pensamientos en este tiempo. No debemos de quedarnos estancados, debemos de movernos, no sé, pero tenemos que movernos. Y vamos terminando con esta cita en Isaías. Isaías 55, 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase. ¿Qué significa vuélvase? Arrepiéntanse y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir la semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos días que la envíe. Aquellos días son estos días. Primero, hermanos, necesitamos que el Señor, a través de estos versículos, lo que nos está diciendo es que primeramente Él va a enviar un espíritu de arrepentimiento. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De que hemos estado en nuestros pensamientos. Hemos estado interpretando lo que nosotros queremos o lo que creemos que es la verdad. Pero solo existe una sola verdad que está en sus pensamientos. Pero está muy claro aquí de que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él y que está lejos. Y dice que sus pensamientos son como el cielo.
O sea que nuestros pensamientos son terrenales, hermanos. Y el Señor quiere que trascendamos hacia los pensamientos de Él, que es son los pensamientos del cielo mismo. Ahí tiene que llevarnos el Señor, ahí quiere llevarnos. Él quiere que andemos en sus caminos, no en nuestros caminos. Y ese es el punto. Por eso es que seguimos caminando y dando vueltas en el mismo lugar, porque no logramos encontrar sus caminos. Fíjense que hacen sus pensamientos de acuerdo a esto, porque sus pensamientos, ¿qué es? Es su palabra misma. Es la palabra misma, son sus pensamientos. ¿Y qué es lo que hace de acuerdo a esta palabra de Isaías? Dice como lluvia. O sea, esas palabras como pensamiento, como lluvia, riega la tierra. ¿Y qué es la tierra? Son nuestros corazones. Y hacen germinar y producir fruto. Y ese es el punto. Por eso necesitamos ser encontrados por su palabra y sus pensamientos, para que esa palabra pueda producir algo, para que cuando esa palabra viene como una espada de doble filo y penetra nuestras entrañas espirituales, algo debe estarse transformando de nuestro ser. Y cuando viene su palabra, que es esa semilla y que viene y entra en nuestros corazones, tiene que llegar el momento que tiene que llevar fruto. Y ese es el punto central. La clave está, la señal está en dar ese fruto. Y hemos estado por años sentados esperando que el fruto precioso pueda surgir como renuevo, como raíz en tierra seca. Tiene que surgir la vida de Cristo en nosotros. Ese es el fruto preciado que estamos anhelando y hemos estado ahí por años. ¿Saben, hermanos, por qué urge esto? Porque urge que se dé el fruto. Hermanos, sería egoísta de parte de nosotros pensar que el fruto es para que nosotros seamos espirituales. De ninguna manera. El fruto es necesario porque muchos necesitan la salvación de Cristo. Y ese es el punto medular. Necesitamos, hermanos, llegar a ser vasos como la obra que el Señor hizo con los apóstoles, que los preparó hasta que se dio el fruto y el evangelio fue predicado en todo el mundo en ese tiempo conocido. Por eso urge que ese milagro se pueda dar, de entrar y conectar con su palabra, y que esa palabra produzca fruto para poder llegar a los que ya millones de millones están necesitando la palabra de Dios. Sí, podemos llevar la palabra, aunque ese fruto todavía no esté
concreto. Dios envió a sus apóstoles de 2 en 2. Encontremos qué es lo que Dios quiere. Encontremos qué es lo que Dios quiere. Pero, hermanos, es necesario que eso produzca pan. Vemos cómo va la secuencia. Ese fruto llega a producir pan. El trigo, la cebada, llega a producir pan. ¿Para quién es ese pan? Para los hambrientos. Hay muchos hambrientos, hermanos. Pero todavía no hay fruto. No hay fruto. Hay hambrientos. Aquí, piensen, que esta iglesia es como se le dice a las plantaciones de trigo. Pero hay plantaciones de trigo aquí, pero todavía no hay fruto, no hay gavillas. Mucha gente está hambrienta ahorita. Viene, tenemos hambre, queremos cortar ese trigo, pero todavía no vemos el fruto. La gente está muriéndose de hambre. Necesitamos producir fruto. Es tiempo, hermanos. El punto central de lo que hemos estado hablando es que tenemos que llegar a hacer su voluntad. Y la pregunta es que si nosotros estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, o estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. La pregunta es, ¿estamos amando sus caminos? ¿Estamos caminando en esas sendas o estamos caminando por nuestros propios caminos? Otra pregunta. ¿Somos parte del plan que Él está desarrollando en este mundo o estamos ejecutando nuestros propios planes personales? Es otra pregunta. ¿Estamos trabajando para su reino? Y nosotros somos fieles soldados y decimos, henos aquí, ¿qué tú quieres que haga, Señor? ¿O estamos trabajando para nuestro reino? Y eso es lo que el Señor quiere confrontarnos en esta mañana. Y eso implica, hermanos, que debemos cuestionarnos todo lo que estamos haciendo. Como, por ejemplo, cómo lo estamos alabando. ¿Es esa la manera de alabarlo? ¿Es correcto?
¿Es correcto cómo estamos llevando el culto tradicional? ¿Es correcta la manera como estamos buscando su presencia en oración? ¿Estamos orando solo por nosotros? ¿O realmente nuestra oración es para que los demás alcancen misericordia y no pensando en mí mismo, porque el Señor se va a ocupar de lo mío? ¿Estoy llevando cargas por los demás? Si el ministerio que estoy ejerciendo, ese es de acuerdo a la voluntad de Dios, ese ministerio que estoy ejerciendo, estoy escuchando, lo estoy escuchando a Él. Y aquí viene el punto de que para poder entrar en los pensamientos de Él y estar en su voluntad, tenemos que escuchar lo que Él nos dice. Y ese es el punto. O sea, lo que el Señor quiere es que todos escuchemos su voz. Todos, hermanos. Y el Señor quiere que podamos trascender, y por eso es que se ha estado hablando de buscar y escudriñar las Escrituras, porque el Señor habla a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor va a hablar a cada uno. Pero hay tantas maneras como Dios puede hablar. La conexión diaria con el Señor a través de las oraciones que estamos haciendo. El Señor puede hablarnos a través de la oración. Y tenemos que, si no estamos siendo fieles en esa área, debemos de ser fieles en esa área de la oración. Debemos de clamar al Señor y encontrar lo que Él quiere, y Él va a hablar su espíritu a nuestro espíritu. Alabanza, Judá primero, y la batalla se ganará. Alabanza, relación con Dios, otra manera como Él puede hablarnos. Y hay otras maneras, circunstancias. Hermanos, ¿cuántos aquí nos hemos sentido bendecidos por el testimonio de un hermano? Me encantó el domingo pasado. Muchos hermanos empezaron a hablar y a testificar lo precioso. Inclusive nos habló el Señor de que tenemos que buscarlo también en alabanza y en adoración. Entonces, ¿qué significa? De que a través de esos testimonios, que son las circunstancias, el Señor viene y habla, porque le habla a cada uno a través de la situación personal de cada uno, y el Señor está hablando a cada uno de nosotros a través de las circunstancias, de las pruebas, hermanos. Ahí donde el Señor habla, a través de visiones, a través de sueños, a través de profecías. Incluso a través del, como hemos visto en una parte de la Escritura, dice como el silbo apacible, que el Señor pone un sentir, hermano. Pero lo que quiero decir es que empecemos a movernos en eso, cada uno con su relación personal. ¿Sabe por qué va a pasar? Esto va a cambiar la tradición que hemos venido teniendo de que solamente aquí una persona es la que se para, y esa persona es la que habla.
Pero hermanos, ¿saben por qué el Señor ha puesto en el corazón del hermano Víctor que escudriñemos la palabra y por qué Él ha hecho tanto énfasis en eso? Es porque el Señor le ha puesto a él de que a través de esa búsqueda el Señor nos va a empezar a hablar a cada uno de nosotros. Y cuando empiece a hablar a cada uno, porque a cada uno nos puede hablar, hermanos, lo que le hable a uno va a ser de bendición para la iglesia. Si le habla a 3, imagínense 3 bendiciones para la iglesia. La idea es que el Señor nos puede hablar a cada uno de nosotros y cada uno empieza a testificar y todos empezamos a avanzar, porque cada uno de los ministerios fueron creados para la edificación del cuerpo de Cristo, y por eso es necesario que sea edificada la iglesia, para llegar a encontrar cuál es la voluntad perfecta de Él. Así que, hermanos, esa sería, digamos, el llamado, que es primeramente un llamado de exhortación a que nos volvamos a Él y que cuestionemos lo que realmente estamos haciendo y que encontremos esa voluntad perfecta del Señor y que pensemos para dónde el Señor nos quiere llevar. El domingo pasado se dijo Ebenezer, hasta aquí nos ha llevado Dios, pero ahora es la otra pregunta: Señor, ¿hacia dónde nos quiere llevar? Y eso es lo que tenemos que buscar, porque hay otras maneras. El Señor no nos tiene aquí para que nos quedemos estancados. Nos tiene aquí para que podamos avanzar, hermanos. Y tenemos que encontrar qué es lo que Él quiere hablarnos, decirnos y cuál entrar en esa voluntad perfecta de Dios. Amén, hermanos.